Familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. El día de hoy estoy muy contento porque únicamente hoy vamos a hablar sobre trading. Y esto es algo que ustedes me han venido pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Y para mí es bastante relevante, ya que es importante el método en el trading, sí, obviamente. Pero en mi canal de YouTube yo hablo muchísimo sobre mentalidad. ¿Por qué hablo mucho sobre mentalidad? La mayoría de los resultados, o al menos el 80% de los resultados que van en este negocio, van en base a la mentalidad que tienes y las decisiones que tú tomas en el día a día. Y para mí es muy importante de que la gente que quiera trabajar conmigo entienda de que esto es un negocio en el cual hay que tomárselo de manera profesional y hay que hacerlo con bastante paciencia. Tener muchísimo autodominio porque en medio del camino vas a querer sobreoperar, que es uno de los principales errores del trader, o sobrelotearse o salirse de su gestión del riesgo. Y obviamente para poder invertir dentro de los mercados financieros tienes que arriesgar dinero porque si no, no ganas. Pero tú vas a tener como trader un plan de trading en el cual lo constituye una estrategia, una gestión del trade y una gestión del riesgo para que a partir de allí vengan resultados y que sean consistentes a largo plazo. ¿Por qué? Porque básicamente al salirte de estos tres parámetros, que son las tres únicas cosas que tú puedes controlar, que son las que te acabo de mencionar, pues lastimosamente va a ser muy difícil que la persona o el trader obtenga resultados en este caso, en este negocio, y que pueda retirar. Entonces el día de hoy voy a hablar algo que tiene que ver con la dirección del precio, conocido como el fractal y la fractalidad de la misma, ¿vale? Especialmente se puede aplicar para cualquier activo porque el mercado se mueve por ciertos ciclos y eso es lo que nos va a indicar a nosotros la dirección, especialmente en diario en 4 horas, que es donde yo generalmente utilizo para ubicar mi bias o la dirección que yo voy a tomar en el día en caso de tomar un trade y buscar confirmaciones en temporalidades menores, ¿vale? Yo en lo particular opero el oro y opero el Nasdaq. El oro lo opero más a largo plazo, ¿vale? Y el Nasdaq lo opero de una forma un poco más para tener resultados más rápidos. O sea, lo opero en scalping. En scalping el Nasdaq y en swing intraday lo que es el oro, ¿vale? Ambos son activos bastante volátiles, por lo cual el oro inclusive es el activo más capitalizado a nivel mundial. Y eso lo que nos da a entender es que nosotros esa volatilidad o las circunstancias que puedan ocurrir en el mundo podemos sacarlas a nuestro favor siempre y cuando entendamos la estructura del mercado, entendamos la dirección, entendamos la liquidez, que eso es algo que también la gente no tiene en cuenta. Hay algo que yo, por ejemplo, en mi metodología considero mucho, son 6 puntos líquidos importantes, como lo suele ser, lo voy a escribir por acá, como lo suele ser, yo lo abrevio de esta manera, cada trader tiene su nomenclatura, obviamente, un PWH, un PWL, un PDH, un PDL, un TSH y un TSL, ¿vale? Por ejemplo, para mí el PWH significa lo que es el high o el alto, lo voy a colocar acá, alto de la semana anterior, ¿vale? Y este obviamente sería el bajo de la semana anterior, que sería el PWL. Sería bajo, porque es de low, low en inglés es bajo, de la semana anterior, ¿vale? En la parte de abajo yo tengo lo que es el PDH, que para mí sería el alto del día anterior. El PDL para mí sería el bajo, porque es de low, del día anterior. El TSH sería el alto de Tokio, y el TSL sería el bajo de Tokio, ¿ok? Las abreviaturas de PWH significa Previous Weekly High. El PWL, Previous Weekly Low. El PDH, Previous Daily High. Perdón, ese es el PDH. El PDL, Previous Daily Low. El TSH es Tokyo Session High y el TSL es el Tokyo Session Low. Por lo tanto, toda esa nomenclatura en inglés te la traduje actualmente en español, ¿vale? Esta es mi nomenclatura y son los 6 puntos de liquidez más importantes que yo considero al momento de ver el gráfico. De hecho, para mí es más importante esto que inclusive marcar los puntos de interés, como por ejemplo un OR de bloque extremo, como por ejemplo un OR de bloque en quiebre, como por ejemplo un Fair Value Gap, como por ejemplo un Inverse Fair Value Gap, entre otras cosas más que
a mí me tiene que dar la estructura del mercado en higher time frame, que vendrían siendo 4 horas y diario, y complementarlo con esto que yo tengo acá. Porque de esta manera, donde yo tenga más liquidez es donde yo más voy a apuntar en caso de que yo tenga la fractalidad alineada, y eso es lo que yo voy a hacer el día de hoy para explicarte, ¿vale? Primero que todo necesito explicarte qué es un fractal. Acuérdense de que el precio se mueve por impulsos y retrocesos, ¿vale? Impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. Y para mí es muy importante que la persona entienda de que si el precio genera obviamente rompimientos internos de los mínimos, significa un BOS, ¿vale? Un Break of Structure, ¿vale? Nosotros lo podemos tener de esta parte, lo podemos tener en esta parte también, lo que es el BOS. Estoy muy básico, pero quiero hacerlo lo más detallado posible para que la persona que está viendo obviamente esto lo pueda interpretar al 100%. Y así es como yo le explico a la gente que trabaja conmigo, y es por eso que tienen los resultados que tienen. Y a partir de allí, pues en este caso tenemos otro BOS, ¿vale? ¿Por qué? Porque el precio me está generando máximos, te los voy a colocar acá, me está generando máximos y mínimos cada vez más bajos. Y al obviamente quebrarme la estructura por la parte inferior significa de que estamos en una tendencia totalmente bajista, ¿no? Caso hipotético, si nosotros también vemos el precio hacia arriba. Si el precio quiebra la estructura hacia arriba, nosotros vamos a interpretar esto como que si el precio estuviese a la alza. Porque en este caso, en vez de romper los mínimos, rompe los máximos y me genera máximos y mínimos cada vez más altos, ¿vale? Voy a invertir la gráfica de nuevo. Una vez de que nosotros tengamos en cuenta esto, también debemos tomar en cuenta, valga la redundancia, de que nuestro primer giro de estructura siempre se va a llamar un cambio de carácter, ¿ok? Esto es estructura básica, se va a llamar cambio de carácter. Y esto que yo tengo acá se conoce en inglés como un change of character. En este caso lo coloco yo como un choch, ¿vale? Pero como el precio no logró desplazarse por debajo, como lo venía haciendo las anteriores veces de esta forma, hacia abajo, vamos a tomar ahora en consideración de que este BOS deja de ser un BOS y se convierte en una toma de liquidez, porque el precio luego va y te revienta el mínimo para la gente que se supone que estaba vendiendo en este punto, pues los terminó sacando. Entonces, ¿qué ocurre? Pues al final, cuando existe una neutralización de liquidez, yo la determino como una X. Hay personas que le colocan O, hay personas que les colocan otro nombre, pero cada trigger tiene su nomenclatura, ¿ok? O inclusive en ICT se le llama como un liquidity sweep. Me da absolutamente igual porque cada trigger tiene una metodología distinta. El punto es de que el primer giro de estructura, en vez de generar un bajo más bajo y un alto más bajo que el anterior, y en este caso te genera un alto más alto y un bajo más alto que el anterior, obviamente me da a mí un cambio de estructura, y eso significa de que el precio lo más probable es que empiece a obviamente subir y quebrar los máximos. Y el precio se comporta de esta manera para luego complementarlo con la liquidez. Porque ¿qué es lo que ocurre? A medida de que se van generando los patrones repetitivos, la gente vende en estos puntos, ¿vale? Y así como la gente vende en estos puntos, yo tengo que tener en cuenta de que eso es una zona de máxima liquidez, porque tú no eres la única persona que vende dentro del escenario, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues hay mucha gente que está vendiendo en esas zonas, y lo ideal es que tú identifiques los máximos como una buy side liquidity y un mínimo como una sell side liquidity cada vez que se cierre un fractal. Entonces la gente vende acá, la gente vende acá también en estos puntos, la gente vende acá también en estos puntos, ¿vale? Y también la gente vende acá en estos puntos. Entonces, al entender esto, pues básicamente lo complementamos con la liquidez de las sesiones, dependiendo obviamente en qué son horarios se encuentren en ese momento. Por ejemplo, puede estar en una sesión de Tokio, puede estar operando en higher time frame, entre otras cosas más, pero esos puntos donde está la zona azul son los stop loss de la gente que está operando y son triggers minoristas. Al igual que las instituciones saben muy bien con un mapa de calor dónde están las instituciones, pues obviamente dónde están los stop loss, pues evidentemente van a dirigir el precio hacia esa zona. Y es por eso que cambian la dirección para obviamente sacar el dinero que ven las instituciones en este punto estructural, en los puntos estructurales que yo te estoy marcando acá. Porque esto es lo que ven las instituciones. Ahora, ¿qué tiene relación con esto con un fractal operativo? Quiero que prestes mucha atención, y de hecho quiero que busques al menos un cuaderno o algo en el cual tú puedas anotar, porque va a ser muy importante, ¿vale? Una vez de que se genere
el primer giro de estructura, como por ejemplo este que te voy a explicar acá, este primer cambio de carácter, automáticamente a mí me va a dejar un fractal operativo. Un fractal operativo está constituido por un máximo y por un mínimo considerados como el máximo, una Bicyclicity, y un mínimo como una Cell Cyclicity. Lo voy a explicar por acá. Un máximo, que yo le voy a colocar como nombre, Bicyclicity. Bicyclicity, generalmente lo coloco cuando es superior. Y luego en esta parte vamos a tener una Cell Cyclicity, ¿vale? Porque ¿de dónde sale esa zona? ¿O de dónde salen esos máximos y esos mínimos? Esto sería Cell Cyclicity. ¿De dónde salen esos máximos? ¿De dónde salen esos mínimos? ¿Por qué? Porque automáticamente una vez de que nosotros entendemos de que tenemos la neutralización de liquidez de algún punto estructural y el precio me generó ese primer cambio de carácter, ¿vale? Esto también puede aplicar para los bots, pero entendiendo de que ya tienes una neutralización y además de eso tienes un cambio de estructura, tú necesitas evaluar la dirección del precio. Y esto lo vas a hacer en una temporalidad de 4 horas y de diario, y luego puedes buscar la fractalidad de la misma en temporalidades menores. ¿Qué suelo hacer yo como trader? Yo opero 4 horas con 15 minutos y diario lo opero con 1 hora, ¿vale? 4 horas lo opero con 15 minutos y diario lo opero con 1 hora. Una vez de que yo tenga en cuenta esto que estoy marcando acá, que es el primer giro de estructura, yo necesito evaluar para mí qué es caro o qué es barato. Si yo no puedo identificar dónde está una zona de oferta y dónde está una zona de demanda, va a ser imposible evaluar dónde voy a estar parado en el gráfico, ¿vale? Entonces, ¿qué ubico yo? Yo agarro una herramienta que se llama cuadrícula de Gann, la pueden ubicar acá, acá donde dice cuadrícula de Gann, donde está debajo de las líneas, donde dice Fibonacci, abajo te dice Gann, cuadrícula de Gann, y automáticamente yo trazo desde el punto mínimo de la Cell Cyclicity hasta la Bicyclicity una línea que me parte el fractal a la mitad. ¿Qué es lo que yo suelo evaluar con eso? ¿Vale? ¿Qué suelo evaluar yo con eso? Yo generalmente trazo una línea horizontal para poder distinguir con una línea punteada para mí qué es barato o qué es caro. Si yo estoy parado por encima del 50% de mi fractal operativo, yo voy a estar comprando caro, porque acuérdense de que tiene relación de precio contra tiempo. Y si el precio baja un poquito más, por ejemplo, como a estas zonas, yo voy a estar comprando según ese fractal operativo que yo voy a estar mencionando de una forma barata, porque estoy comprando por debajo del 50%. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para poder tener una relación riesgo-beneficio bastante grande y tener un buen porcentaje de efectividad? Yo lo único que hago es agarrar y trazar del 50% hacia abajo toda mi zona barata con un color totalmente distinto, como puede ser esto, una zona de demanda. Esa zona de demanda la podemos colocar de color azul o lo podemos colocar de color verde. Me da igual. El punto es que identifiques de que esa es tu zona de compras. ¿Es muy grande? Sí, obviamente. Pero a partir de allí es donde tú vas a ubicar en la estructura del mercado o en ese fractal operativo qué punto de interés tú vas a tomar. Como por ejemplo un order block en quiebre que puede estar por acá, está en una zona de compras. Puede ser un Fair Value Gap, está en una zona de compras, o puede ser un order block extremo, está en una zona de compras. Entonces, ¿qué te va a indicar a ti? Yo en lo particular, yo lo que hago, para la redundancia, es esperar a que el precio llegue a mi order block en quiebre. Yo lo que hago es proyectarlo, ¿ok? Proyectar mi order block en quiebre, entendiendo de que ese order block en quiebre esté en una zona de descuento, esté en una zona verde. Si yo no tengo una zona verde, y estoy en una zona roja, como puede ser la que vendría siendo, les voy a colocar este mismo escenario, pero sería acá arriba, para que ustedes obviamente identifiquen qué es caro y qué es barato. Lo voy a colocar de color rojo. Si yo estoy comprando caro, va a ser muy difícil que yo pueda tener ratios grandes. Y que además existe la probabilidad de que me saca más SL, o sea, aumenta la probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo espero? Espero siempre que el precio caiga a mi OBQ dependiendo cómo haya sido el rompimiento y dependiendo también si el precio cae rápido o me genera una estructura interna o una inducción de liquidez previo al punto de interés. Como por ejemplo, el caso hipotético. Existen muchas veces donde el precio rompe muy fuerte
y el precio suele hacer esto nada más. Y luego a partir de allí es donde yo ejecuto la compra y busco la confirmación en temporalidades menores para irme a cerrar el fractal, porque todo esto lo estoy viendo es en 4 horas, ¿vale? Pero también existe la posibilidad de que en vez de que el precio caiga bastante fuerte, el precio se consolide un montón y en vez de reaccionar en el order block en quiebre, reacciona en el order block extremo. Entonces va a depender 100% cómo va a ser la inducción de liquidez que genere el precio en la zona de oferta, para que a partir de allí yo pueda evaluar, porque el precio puede hacer esto. El precio llega al 50% y se pone a bailar acá. Tuki, empieza a bailar, empieza a hacer esto, y luego llega un momento en que el precio manipula y luego el precio sube y va y cierra el fractal para buscar la liquidez opuesta y la liquidez de los vendedores. Puede existir eso también. Todo va a depender del escenario que tú tengas en este punto, si el precio te genera inducción de liquidez o no, o si el precio simplemente cae con fuerza y el precio logra distribuir buscando confirmaciones en temporalidades menores. Pero de principio, yo estoy siempre utilizando el order block en quiebre porque para el oro y para el Nasdaq son activos muy volátiles y muy pocas veces reaccionan los order blocks extremos y por eso es que es tan fácil de operarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo único que hago es esperar a que el precio caiga, por ejemplo, así, de esta manera, y que en temporalidades menores, pues a mí me dé nuevamente un cambio de dirección, un giro estructural, un choch y me puedo ir en compras nuevamente con el stop loss por acá debajo de ese punto de interés siempre y cuando me lo confirme. Y se van a dar cuenta de que esos cierres de fractales, el precio siempre se va a mover en forma de triángulo, ¿vale? Siempre se va a mover en forma de triángulo porque el precio cierra, valga la redundancia, esos fractales de forma consecutiva cada vez que se genera un rompimiento estructural o una toma de liquidez, ¿vale? Entonces, una vez entendiendo esto, lo que hace falta es llevarlo a la práctica, porque si ustedes pueden llevarse actualmente lo que son 15 minutos de formación, que es lo que yo llevo, y no hacerlo de una forma totalmente transparente o llevarlo a la práctica, tener la información pero no aplicarla, es lo mismo, porque saber y no hacer es no saber absolutamente nada. Entonces, vámonos al gráfico y te voy a ubicar un único ejemplo porque no quiero hacerlo tan largo y a raíz de eso te voy a explicar lo que vendría siendo la fractalidad del mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Yo automáticamente voy a buscar el escenario en temporalidades, un ejemplo, menores, como por ejemplo suele ser en 5 minutos, porque la fractalidad vendría siendo alinear 4 horas con 15 minutos o alinear diario con 1 hora. Y el mismo escenario que tú tienes, que es por ejemplo la sacada de liquidez, el rompimiento estructural, el máximo y el mínimo la vas a ubicar igual en 15 minutos para poder ejecutar tu compra y que puedas tener mayor relación riesgo-beneficio y las temporalidades alineadas en una sola dirección, ¿vale? Entonces vámonos por ejemplo al caso hipotético, como lo suele ser acá en Nasdaq, ¿vale? Como lo suele ser acá en Nasdaq. Vamos a evaluar y vamos a buscar un escenario, como yo se los dije, en 4 horas, que es lo que yo más suelo operar, para que a partir de allí ustedes tomen pues alguna decisión y que evalúen que están haciendo las cosas bien. Como por ejemplo esto que está acá, ¿vale? Yo voy a recortar el gráfico y voy a hacer la confirmación como yo lo hago, que es con un Inverse Fair Value Gap, y lo vamos a ubicar de esta forma, ¿vale? Yo por lo general siempre les digo a mis estudiantes que estos movimientos fuertes hacia abajo, cuando el precio cierra fractales de una forma totalmente rápida, porque si se dan cuenta esto es una caída muy fuerte que hace el precio, es porque llega un punto en el cual se satura tantos de order blocks en quiebre o de tantos compradores en esta zona, que todo esto está lleno de compradores, compradores acá, compradores acá, compradores acá, compradores acá, compradores acá, y toda esta zona se llena de máxima liquidez. Y al llenarse de máxima liquidez, pues lo que una institución pues básicamente es dinero, y lo que hace es generar este tipo de manipulaciones que les voy a mostrar acá, este tipo de manipulaciones. Y yo ese tipo de manipulaciones siempre les digo que cuando el precio va y cierra fractales, al menos unos tres fractales, ya la mayoría de las personas piensan de que esto es un giro de estructura, que esto es un cambio estructural a nivel de análisis técnico. Y la gente lo que va a empezar es vender a partir de ahora. Y eso no se vende. Cuando el precio genera un movimiento de liquidación bastante grande o cierre de órdenes minoristas, pues automáticamente al cerrar más de 2 fractales, pues ya me está indicando a mí de que son liquidaciones y que ya después de que saca todos los compradores, ahí sí yo me puedo montar con un cambio de estructura. Y como se dan cuenta, el precio cierra mucha liquidez con toda la gente que estaba comprando acá con un solo movimiento, inclusive podría decir que hasta 2 días, nada más. En 2 días logró caer y neutralizar gran parte de la liquidez de la gente que estaba comprando. Ahora,
Como yo se lo dije, a mí me interesa solamente es ubicar el escenario, claro, para yo poder en este caso operarlo, como lo suele ser este que yo les voy a mostrar acá. ¿Qué tiene que tener de principio? Por ejemplo, para mí, un rompimiento estructural, un máximo y un mínimo. En este caso, los BOS muy pocas veces genera una sacada de liquidez. Entonces, este punto estructural que está acá se llama un BOS, ¿vale? Porque es el segundo quiebre estructural y de acá de manera interna ya hay un choch. Yo voy a marcar un máximo, yo voy a marcar un mínimo y eso ya lo constituye una buy side liquidity y una sell side liquidity, como yo se los dije. Al ya ubicar la dirección del precio, ustedes saben, automáticamente se pueden trazar una línea o una flecha desde este punto hasta este punto que pueden buscar compras. Ustedes pueden buscar compras. ¿Por qué? Porque tiene un rompimiento estructural, un máximo y un mínimo y automáticamente van a buscar las zonas de compras. Valga la redundancia, o la zona de oferta o la zona de demanda. Trazan la cuadrícula de Gantt desde ese punto máximo a ese punto mínimo y evalúan desde este punto cuáles son los puntos de interés que ustedes tienen en una zona barata, ¿vale? Como lo suele ser esta zona de demanda, que lo voy a colocar de color verde. No lo voy a colocar de color azul como lo hice antes. Entonces, ¿qué beneficio me va a dar a mí? Yo sé que yo tengo que comprar por debajo de ¿dónde? Por debajo de mi 50% de esa estructura que yo tengo actualmente. Por debajo de mi 50%. Una vez de que ya lo tengo en cuenta, yo voy a esperar a que el precio caiga hasta acá. Yo no voy a operar antes. Yo espero a que el precio caiga y se dirija a mi zona de compras, entendiendo de que yo tengo, por ejemplo, este punto de interés que es un order bloque en quiebre, ¿vale? Este order bloque en quiebre lo voy a marcar como un POI, yo lo voy a proyectar y ese POI, gran parte, está por debajo del 50%. Eso significa de que si el precio llega por allí, yo obviamente puedo operarlo sin ningún problema buscando confirmación en temporalidades menores. O yo utilizo, en este caso, los Fair Value Gaps cuando nosotros tenemos entradas institucionales en compras, como por ejemplo acá, que es donde se generan 1, 2, 3, 4 velas alcistas y me generan un vacío de liquidez conocida como una ineficiencia y yo lo que hago es calcular desde este punto mínimo hasta este punto máximo una zona de cuartos, que vendría siendo la mitad de ese movimiento de las velas alcistas y le resto el siguiente impulso, que sería este que está acá, el primer impulso bajista antes de continuar subiendo. Y me va a quedar este espacio operativo. Yo generalmente le digo a la zonita de cuartos. Y esa zonita de cuartos yo la voy a proyectar y pues el precio puede llegar ahí sin ningún problema, como también puede llegar pues al order bloque en quiebre. Todo puede pasar, porque yo no sé qué es lo que va a pasar en el futuro, valga la redundancia. Entonces yo puedo tener esta zona o puedo tener la del order bloque en quiebre, me da igual, podemos utilizar ambas, ¿vale? Porque al final estamos en una zona de compras. A mí me interesa buscar la confirmación en temporalidades menores y evaluar de que yo siempre voy a ir a cerrar este fractal como una forma de triángulo. Ya se los vuelvo a mostrar nuevamente. Que el precio de alguna manera llegue a este punto o llegue a mis zonas de interés y que yo pueda ir a cerrar el fractal en forma de triángulo e ir a buscar esa buy side liquidity, siempre y cuando me dé la confirmación en 15 minutos, porque 15 minutos lo utilizo yo con 15 minutos, que 4 horas lo utilizo con 15 minutos. Entonces, una vez de que el precio pues me da a mí el cambio de estructura, como lo suele hacer, perdón, cuando llegue el precio a la zona de demanda, como lo suele hacer allí, puede ser de que el precio llegue, como puede ser que no a la zona de cuartos, pero sí llegó en este caso al order bloque en quiebre, pues lo utilizamos, no pasa absolutamente nada, utilizamos esa zona, pero el precio llega. Y a mí me interesa obviamente buscar la confirmación en temporalidades menores una vez de que el precio llegue. Y yo, cuando el precio llega, yo me bajo la temporalidad a 15 minutos y evalúo un posible cambio de estructura. Bajando la temporalidad y alineando obviamente mi fractal en la dirección que yo tengo alcista, como yo lo estoy mencionando acá de esta forma, alcista, y vamos a alinear ahora 15 minutos de una forma alcista también con el mismo escenario. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Con un order bloque en quiebre? Lo puedo hacer con una vela de inverse fair value gap, ¿vale? Entonces voy a esperar a que el precio llegue. ¿Qué hace el precio? El precio cae y automáticamente yo veo en este punto que para mí el precio llega justamente a la mitad del order bloque en quiebre, ¿vale? Porque está la línea punteada acá, justamente a la mitad del fractal operativo y justamente donde está la zona de demanda, que es donde está barata la cosa, ¿no? Y a partir de allí yo lo que hago es buscar la anulación de una toma de liquidez, como por ejemplo suele ser este movimiento que estoy viendo acá en este punto. Se los voy a mostrar por acá, como suele ser este movimiento que genera el precio para ir a tomar este mínimo estructural que nosotros vemos acá.
El precio neutraliza la liquidez y el Inverse Fair Value Gap se caracteriza por ser el impulso con ineficiencia que toma liquidez, como lo suele ser este. Y lo voy a colocar de un color rojo para poder que se vea, ¿vale? De un color rojo para poder que se vea. ¿Ves? Entonces en este punto, esa zona que yo tengo marcada allí, que sería entre la vela número 1, número 2, número 3, la vela número 2, me genera un vacío y automáticamente me la rellena una sola vela, me está diciendo de que ya el precio no tiene la intención de querer seguir bajando, porque si hubiese querido seguir bajando, él me hubiese respetado esta zona y hubiese querido bajar nuevamente respetándola como un Fair Value Gap. Entonces, como te lo está anulando, pues básicamente para mí yo lo tomo como un inverse y cuando se genera ese inverse, yo lo que hago es ejecutar la posición por mercado con el stop loss por debajo de la vela del IFBG y el stop loss de la vela del IFBG anulando la dirección bajista para obviamente empezar a buscar las compras. Yo coloco mi stop loss por debajo de esta velita que yo tengo acá y apunto nuevamente a cerrar el fractal operativo. Eso me va a dar a mí una relación riesgo-beneficio casi de un 1 a 4. Evaluemos a ver si me la puede dar. 1 a 4. Ahí la tienen completa. 1 a 4. Puntual. Subirlo un poquitito más. Ahí, un 1 a 4. ¿Vale? Tienen el 1 a 4 ahí completito. El precio me anuló con ese impulso una toma de liquidez y anulándome así las ventas porque el precio no respetó el Fair Value Gap y al no respetarlo y anularlo con una vela envolvente, pues lastimosamente ya el precio no va a continuar cayendo. Y eso significa de que me anula la memoria bajista y empieza totalmente el movimiento alcista. ¿Qué es lo que ocurre? Como en este punto yo no tengo Fair Value Gaps o no tengo Order Blocks en quiebres con imbalances, significa de que yo tengo el camino libre para poder comprar. Yo puedo dejar correr el trade hasta cerrar el fractal porque no tengo vendedores que probablemente el precio me vaya a generar un stop loss, ¿vale? Si no tengo solamente mechas y el precio bajó consolidado y eso significa de que hay muchos vendedores acá. ¿De qué manera? Pues básicamente sumándose a esa misma tendencia minorista que hay. La gente vende acá, vende acá, vende acá, vende acá, vende acá, vende acá, vende acá. Y como yo no tengo ineficiencias, nuevamente y lo repito, o order blocks en quiebre, o order blocks extremos, en el cual esté originado por un movimiento fuerte y lo que está generando es una consolidación bajista, pues yo tengo toda la luz verde para ir a comprar sin ningún tipo de problema. Entonces, alineando nuevamente mi dirección, anulándome la memoria bajista, en este caso con una vela envolvente y automáticamente ejecutar la posición, yo puedo sin ningún problema dejar correr el trade y evaluar a que me dé mi relación riesgo-beneficio 1 a 4. Y eso se llama fractalidad, gente. Quiero que lo vean nuevamente, el precio va, hace sus impulsos, sus retrocesos, llegó a la zona de compras, me anuló la memoria, utilizo IFBG y automáticamente, ¿qué me da a mí? ¡Pum! El precio llegó hasta acá arriba. Y fíjense de que el precio nunca se devolvió a nuestro stop, nunca, en ningún momento. Entonces, eso es lo que me permite, obviamente, evaluar la dirección del mercado en higher time frame, como 4 horas, y alinearlo con 15 minutos. Mi modelo de entrada es este que le acabo de explicar, que es el IFBG, previo a una neutralización de liquidez llegando a un punto de interés de temporalidad alta, como lo suele ser de H4, y como me está dando a mí, pues básicamente una relación riesgo-beneficio 1 a 4, pues la gente no se lo cree y piensa de que esto es muy difícil. Y no, simplemente tienes que hacerle backtesting porque la gente quiere resultados, pero no quiere llevar las cosas a la práctica, y ahí es donde vienen los resultados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuevamente, se van a dar cuenta de que el precio genera retroceso, impulso, nuevamente retroceso, impulso y vuelve a quebrar la estructura y se vuelve a comportar de la misma manera, que es lo que yo les dije, vos y luego viene el precio y retroceso con este Fair Value Gap, el precio sube y así sucesivamente. Si ustedes se dan cuenta y estudian el mercado a nivel macroeconómico, van a poder llevarse esos beneficios que te da el mercado, pero no lo haces porque no llevas las cosas a la práctica. Y si no habías entendido cómo ubicar la dirección o cómo ubicar la fractalidad del precio, pues básicamente ya tienes acá. Tienes el fractal y la fractalidad significa alinear H4 con M15. Se acabó. Entonces tienes todo en una misma dirección y te va a dar la relación riesgo-beneficio que más quieras. E inclusive se puede alinear 4 horas, 15 minutos y 1 minuto en una misma dirección y la relación riesgo-beneficio es increíble. Pero habría que esperar un montón y tienes la probabilidad de que te salga más SL porque los stop loss son un poquito más pequeños. Entonces todo va a depender del tipo de operativo que quieras tomar. Ejemplo, ser un scalper, ser un intraday o ser un swing. Yo soy, en este caso, para el Nasdaq, te hice el ejemplo en Nasdaq, en 15 minutos, que eso vendría siendo como intraday, porque el precio logró llegar
Desde ese punto estructural hasta el take profit tardó 20 horas. Entonces sería un intraday. A mí me gusta trabajar intraday, pero este activo me gusta trabajarlo más en scalping. ¿Hubiese podido meter una posición acá, después alinear el fractal de M15? Sí, obvio. Pero el tema es entender la dirección. 4 horas con 15 minutos y 15 minutos con 1 minuto, diario con 1 hora y 1 hora con 5 minutos. Usted aplica esto en cualquier temporalidad y va a ser imposible que no haga dinero. Espero que te haya servido y literalmente déjale un me gusta acá, deja un comentario si realmente te ayudó y que puedas sacar el 100% del provecho, porque acá 1 a 4 es sacar, por ejemplo, inviertes $100, te sales con 400. Inviertes 1000, te sales con 4000. Inviertes 2000, te sales con 8000. Y así sucesivamente. El tema es qué tan constante eres al momento de aplicar esto, ¿vale? Si quieres acceder a mi mentoría, acá abajo te dejo el link de toda la información. Me puedes escribir al WhatsApp y yo sin ninguna duda te ayudo. Let's go.